conocéis, mi nombre es Humberto Melgar, soy instructor de esta escuela de filosofía, y por favor quisiera pedirle que alguien me pudiera leer lo que está en pantalla. Va a ser difícil. Ha sucedido, aunque no lo crean, alguien me dijo, mira, ahí dice, entonces... A ver, empecemos por lo sencillo. ¿En qué idioma estará? Chino. Chino puede ser, pero no. Japonés. Vamos bien. Entonces, es... Pero ahora llamar a las personas. Es una palabra que está muy de moda y que está vinculada al tema que abordaremos el día de hoy. Algunos saben que hablaremos acerca de la filosofía estoica, pero también le daremos un enfoque específico. ¿Es con esa pista a alguien? ¿No? Ikigai. Es algo que pareciera de que yo creo que es tan común hoy por hoy que hasta olvidamos qué implica, y es la palabra crisis. Lo que tenéis ahí es en japonés la palabra crisis, que tiene dos partes. Sabéis que los kanjis para explicar un concepto a veces utilizan dos ideas, ¿verdad? En este caso, la primera parte significa peligro y la segunda, oportunidad. La del peligro es evidente, ¿cierto? En una crisis usualmente está asociada con algo peligroso, con algo que tú dices crisis humanitaria, la vemos en las noticias, crisis de salud, crisis de la mediana edad, se asocia un poco al tema peligro. Pero la palabra oportunidad es porque dentro de la crisis, para los japoneses, existe lo que los griegos denominaban como kairos. Kairos era el dios de la oportunidad, aquella que cuando te ve de frente, esta tiene un mechón, dicen, la tienes que tomar de frente, en la oportunidad. Porque si te da la espalda, es calvo. Significa que aunque corras, luego se habrá ido. Toda crisis tiene una oportunidad. Es más, esperaría yo que de cierta forma esta pequeña clase, tertulia, charla, sea una pequeña crisis para vosotros. ¿Por qué? Nuevamente, porque si vemos la oportunidad, puede ser que encontremos y nos transformemos desde otra perspectiva. ¿Sí? Entonces, hay que hablar un poco del contexto estoico, ¿verdad? Algunos lo conoceréis de bastante tiempo, otros lo habéis estudiado hace ya un par de años, otros nunca lo habéis estudiado, pero los estoicos empiezan, digamos, el primer filósofo estoico fue Zenón de Cito. ¿Sí? Empezó con una historia curiosa, porque él nace en Chipre, pero en un viaje que hace naufraga. En un naufragio, a ver si intenso, para los que habéis viajado en barco, ya se imagina uno un naufragio, y él termina en Atenas debido a eso. Él empieza a sentirse influenciado por toda la herencia de Sócrates y Platón, esto estamos hablando del siglo IV a.C., y él empieza a estudiar filosofía, tanto se enamora de la filosofía que forma su escuela de filosofía, que se llama estoicismo, por las estoas. Esto era la parte del pórtico, un pórtico colorido, porque eran los filósofos que se reunían ahí. ¿Alguien no sabía que por eso se llamaban los estoicos así? Levante la mano. Sí, la estoa. Y es antesala, ¿verdad? Y por eso, porque se reunían acá, ahí es que se le llaman así. Luego se empieza a desarrollar el estoicismo, nace en Grecia, pero tenemos una gran influencia en Roma. Ahí es donde cobra su mayor fuerza. Estos grandes filósofos como Marco Aurelio, ¿verdad? El emperador filósofo,
el sueño de Platón, ¿verdad? Si recordamos, Platón hablaba de que el gobernante tenía que estar hecho de un material que era el oro. Cuando hablaba también de los guerreros, hablaba de la plata, pero hizo varios experimentos. Platón en un momento quería que tuviera una formación del filósofo, porque para él el gobernante debía ser filósofo, por el concepto de filosofía que se tenía. Aquel que busca la verdad, aquel que busca la sabiduría, que no se conforma con las respuestas y que quiere aprender. Marco Aurelio, como ejemplo, para la peste antonina, ¿qué hizo? Pudo haber huido, pudo haber dicho, como muchos gobernantes sucede, cuando hay una peste, una situación, bueno, que lo atienda fulanito y yo me voy por acá, me resguardo, pero piensen que la peste en ese momento estaba arrasando todo el mundo. Marco Aurelio decide quedarse y lo que hace es asesorarse. Alguien ha escuchado de Galeano. Galeano fue un gran médico y él le pide consejo, él empieza a manejar la crisis, pero no solo. ¿Por qué? Porque la filosofía le recuerda que él está en busca de la verdad y no solo él tiene la verdad. Para una crisis la maneja de esa forma. Séneca, como sabemos, es cordobés, en la época que Hispania era parte de Roma, y tiene una historia interesante con Nerón, ¿verdad? Aparte de ser político, aparte de ser filósofo, pues se vuelve tutor de Nerón, que tiene un poco de amor-odio y luego termina enjuiciándolo. Fue durillo, ¿verdad? Y luego tenemos Epicteto, que es uno de los filósofos más misteriosos para mí del estoicismo, pero más hermoso a la vez por haber sido esclavo. Un esclavo haciendo filosofía, porque no importa a qué te dedicas, siempre y cuando estés en busca de la verdad, serás filósofo. Ese es el contexto del estoicismo, y como se habrán dado cuenta, hay un resurgimiento. Hoy por hoy tú abres YouTube, tú abres diferentes buscadores y mucha gente ahora conoce acerca del estoicismo, está de moda. Y te hablan del reto estoico, te hablan acerca de ducharte en agua fría, te hablan acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en épocas de crisis. Hace un par de años tuvimos la crisis del coronavirus. No sabíamos cómo iba a terminar, 15 días iba a empezar, luego se extendió. Ahora se ve lejano, pero para aquellos que salimos en un momento a caminar o a hacer algo, era desierto, era una cosa extraña. Tuve la fortuna de conocer Mallorca un poco desierta, algunas playas que ahora la veo y digo, qué fortuna haberla visto vacía. Y en verano. Pero vemos las noticias y estamos a la orden del día cualquier crisis. Y de una u otra forma, el estoicismo, sus reflexiones que fueron hace más de 2000 años, son tan válidas hace tiempo como ahora. Pero avancemos un poco. Bueno, esto para que más o menos os situéis en el tema de los tiempos del estoicismo, pero es más o menos lo que he ido conversando. Siglo IV, también estuvo Musonio Rufo, otro estoico, pero a diferentes personajes. Pero eso, cada uno de ellos sería más de media hora o para largo. Entonces, arranquemos y empecemos a unir ambas cosas. ¿Qué es una crisis? Todos hemos vivido una crisis. Momento de cambio. Momento de cambio. ¿Okay? Hay crisis internas y crisis externas. Las de las noticias son las que podemos ver, el mundo está en crisis, el Medio Oriente está en crisis, etc. Pero también nosotros vivimos crisis. ¿Cómo pudiéramos determinar una crisis? Pues cuando se tambalean las bases, sobre lo que descansa todo. Cuando se tambalean las bases, está asociado al cambio. Una vez más, ¿tu nombre? Diana, la Diana. reflexión Diana. interna, la reflexión interna también. La
una contradicción interna. Es un momento totalmente inestable, es un momento de ruptura. Todos hemos oído hablar acerca de la zona de confort, de ese momento en el cual todo está cómodo. Es más, tenemos como filosofía la ley del mínimo esfuerzo. Pero la vida nos ha enseñado que tarde o temprano nos saca de nuestra zona de confort, queramos o no queramos. Salud, familiares, emocionales, pareja, relaciones, trabajo, lo que quieras. Es una ley, déjenme decirles, no vamos a escapar de la crisis. Lastimosamente no podemos escapar de la crisis. Las crisis las tendremos que vivir. Desde que tendremos que acercarnos a la muerte, tanto nuestra como de familiares, salud y diferentes cosas, es algo que es parte de la vida. Hay momentos de comodidad y momentos de incomodidad, momentos de estabilidad y momentos de inestabilidad. Es una ley de la ciclicidad. Entonces, quien se prepara, quien sabe cómo manejar momentos de inestabilidad, tiene una ventaja. Vamos a hacer esa unión con los estoicos. Tipo de crisis. Hay crisis sociales, hay crisis mundiales, pero si lo vemos a nivel individual, no se alcanzará a ver, pero como algunos conoceréis, el ser humano en Oriente se consideraba que estaba dividido en diferentes partes, algunas claves de 7, algunas claves de 5. ¿Qué significa eso? Que ya nos da un mapa para poder saber tipo de crisis a nivel individual. Por ejemplo, crisis físicas, salud, deterioro de algún órgano, algún virus, etc. Crisis energéticas, tal vez no lo vemos, pero tenemos a veces menos energía, tiene que ver con nuestra nutrición, tiene que ver con el sol, estamos aparentemente saludables, pero no sé si os ha pasado, que dices que no me siento con ganas, emocionalmente estoy bien, tengo buen trabajo, pero hay algo. Y ese es un periodo largo de inestabilidad. Emocionales, familia, amigos, pareja, familiares. Algunos sabrán que las familias, por lo menos mi familia, es natural, o sea, a veces hay ciclos más altos, ciclos más bajos. Se pelearon las tías, se reconciliaron las tías, los papás están peleados, y así va. También hay crisis de ideas personales, crisis en las cuales tus concepciones de vida dejan de ser. Doy un ejemplo. Se considera que los primeros años de vida se va construyendo la personalidad, tú vas construyendo tu forma de entender el mundo, pero luego te vas dando cuenta que tal vez hay cosas las cuales no necesariamente son las más idóneas, no son funcionales. Formas de ver y de encarar la vida, formas de encarar las relaciones, el compromiso, la responsabilidad. Como por ejemplo, hoy por hoy, la relación con la responsabilidad, tal vez nadie de este grupo, pero la relación que se tiene con la concepción de la responsabilidad es algo a evitar. Y puede ser que quienes están formando actualmente en su personalidad crezcan con una lejanía o una apatía a la concepción de responsabilidad y luego tengan que reconstruirla, y lo que concebía este conflicto, entrar en una crisis. Ser padre sin ser responsable, enfrentarte a la vida laboral sin querer responsabilidad. A veces he escuchado tal vez a algún joven decir, es que no quisiera crecer. Que crecer involucra cambios, involucra ideas distintas, envejecer también. Cambiarte de lugar de donde vives, cambiarte de lugar de país, diferentes situaciones. Y, ¿por qué no?, crisis espirituales, crisis de concepciones un poco más elevadas. Hablemos de qué partes algunas veces
Hay ciertos autores que dicen, para entender una crisis tienes que entender qué partes tiene, o sea, qué etapas tiene una crisis. La primera es una precrisis. Hay síntomas. Como ejemplo, a nivel salud, hay algo que tú dices, lo estoy ignorando. No ha llegado el estallido, no ha llegado la crisis, pero tú dices, ese ruido del coche ya lleva ratos. Esas peleas de pareja ya llevan ratos. Esa relación familiar ya lleva ratos. Ese problema en el trabajo, esa crisis inmobiliaria, huele a algo raro. Vemos los ejemplos, ¿cierto? A veces los notamos y a veces no. Eso es importante. Significa que es como el caldo de rana, el famoso cuento de cuando está en el proceso de con agua tibia, va incrementando la temperatura hasta que en un momento estalla. Pero no ha saltado. Nosotros somos la rana, no hemos saltado, no ha habido algo que nos detone. Luego llega el estallido, el caos. Hay algo que sucede, un despido, un accidente, una ruptura, una guerra, una crisis económica específica. Y así podemos citar diferentes situaciones. Luego hay desorientación, o sea, hay una parte en la cual tú dices, ¿qué hago? O sea, no sé. O sea, esto no me lo vi venir. Y es más, vienen sociólogos, economistas, de diferentes que le llaman, tienen diferentes nombres. Cisne negro, le llaman algunos. Es que el cisne negro fueron situaciones que se unieron de una forma específica y todo fue un colapso. ¿Sí? O sea, no es una causa, sino son varias que se mezclaron y generaron ese impacto. Otros le llaman rinoceronte blanco, pero el tema es, no lo viste venir. Tal vez sí, pero igual sucedió. Idealmente, aquí viene la bifurcación, idealmente puede haber una adaptación, puede haber búsqueda de soluciones. Hay una crisis laboral y tú dices, voy a buscar trabajo, voy a solventarlo, voy a tranquilizarme, veo opciones, converso con diferentes personas y lo empiezo a solucionar. Estado ideal, no necesariamente sucede, o el tiempo en que sucede no es el mismo. Y luego una transformación. Algunos más con ojo observador, también se parece a aquello que Joseph Campbell llamaba el ciclo del héroe. Es lo mismo. Hay un proceso, una crisis, un llamado, hay un momento de transformación, unas batallas, unas dificultades, e idealmente hay un proceso que surge transformado o, quién sabe, alquímicamente transmutado. Es un cambio que ya no se da de regreso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a contarles algunas ideas estoicas y luego os pediré que relacionemos con qué idea estoica pudiéramos trabajar estas etapas de la crisis. Vamos a hacer un poco más dinámico. Entonces, tomarle una foto mental a estas etapas. Pre-crisis significa que alguna idea estoica te ayudará a estar más o menos atento o para preparar el terreno, para manejar el caos, para manejar la situación de desorientación, adaptación y transformación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Excelente, Diana. Yo voy a tomar. Entonces, primera idea estoica. Esta tal vez es la que menos suena, pero hay una actitud de aprendizaje. Es muy, muy estoica. Esa actitud de siempre querer aprender. Lo podéis ver con esta frase. ¿Me la puedes leer? ¿Tu nombre? María. María, ¿me la puedes leer, María? Estudia, no para acumular conocimientos, una acumular riquezas,
Aprende, estudia. ¿En qué momento dejamos de estudiar? No me refiero a esa curiosidad de he leído 20 libros este año. No, estudiar, aprender. Aprender no es lo mismo que un conocimiento teórico. Lo vemos en el curso de filosofía. Hay una parte intelectual, una parte vida intelectual y vida moral. Una parte en la cual yo he integrado un aprendizaje. Teóricamente yo sé hacer muchas cosas, pero prácticamente haberlas aprendido son distintas. Entonces acá lo que te dice es acumula aprendizajes, estudios. ¿Qué pudiéramos, si nosotros vemos las crisis que nos han sucedido en la vida, muchas son por no haber aprendido? Si nosotros vemos, a veces hay un patrón que se repite. El director internacional de las escuelas de filosofía de Nueva Acrópolis, Carlos Adelantado, habla que hay una diferencia entre problema y prueba. Una prueba, una vez superada, no vuelve a aparecer. Un problema, tal vez no se ha aprendido, está relacionado con eso. José, léeme la segunda, por favor. Vale. Uno no puede aprender lo que ya sabe. ¿Qué significa esto? Que si tú no tienes humildad de aprendizaje, por más que quieras, humildad, la etimología es humus. Humus es tierra fértil. En el momento en que dices, ya lo sé, dejas de vivir el estoicismo y sus enseñanzas, o aprender de las crisis. ¿Sí? Y las meditaciones de Marco Aurelio. Como sabéis, el libro primero hace que, ¿alguien lo recuerda? Marco Aurelio, el emperador, tenía unas meditaciones, ¿sí? Sus reflexiones personales. Y el primer libro lo que hace es dar gracias de lo que aprendí. Aprendí de mi abuelo Vero su bondad y no enojarme con facilidad. De la reputación y memoria dejada por mi padre, aprendí su pudor y su carácter varonil. De mi madre, su sentido religioso, su inclinación a dar cuanto tenía y abstenerse de cualquier acto de maldad. Te invito a que por un par de segundos pienses en qué has aprendido de dos personas, dos familiares, dos amigos, aprendizaje, no un conocimiento. Porque si vemos, tu personalidad está hecho de la suma de todos los aprendizajes de las diferentes personas. Otras serán tuyas, pero muchas son de ti. Ejemplo, el amor de la filosofía, en mi caso es por mi padre, lo tengo bien claro. Piensa en dos personas y pregúntate, ¿qué aprendí de esas dos personas? Segunda idea, o segunda llave, segunda lección. La ataraxia. Tomás, léeme esto, por favor. A ver si me por favor. La libertad está en no ser esclavo de nada, en no depender de la fortuna. Quien nada espera, nada teme. Ataraxia. Ataraxia, ataraxia es perturbar. Es un estado alcanzar de imperturbabilidad, que está vinculado con una paz interior ante la adversidad. No cuando hay aire acondicionado, no en la playa, no estamos hablando de la ataraxia relajado el día de pago, no. Estamos hablando de un estado permanente de paz interior. Es una capacidad a conquistar. No pretendas que los acontecimientos sucedan como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen y vivirás sereno. Y si hubiera sido así, y si esta persona me hubiera dicho, el estoico, y más ante una crisis, hay una parte en la cual tú tienes que tener la ataraxia para poder manejar esa adversidad. Y esta, para mí,
esta frase te da una clave muy profunda que lo vemos en el curso de filosofía, más que todo en Oriente. ¿Me la puedes leer, Ana, por favor? La mayor libertad de un esclavo no ser un esclavo de tus pasiones, ¿De qué somos esclavos? de nuestros deseos. Nosotros, los veamos o no, somos esclavos. Si de repente hay algo que tú dices, es que yo reacciono así, yo así soy, tienes unos grilletes invisibles que no te has dado cuenta. Perdón, ¿es de tus o de sus pasiones? Las pasiones del esclavo, ¿no? Puede ser que haya sido sus pasiones, tus Hablamos las pasiones. pasiones del esclavo. Tengo que revisar la traducción, pero se entiende, ¿verdad? Revisa deseos y podrás saber de qué sos esclavo, de qué eres esclavo. Y pensemos que muchas de las crisis a veces están relacionadas con esos deseos. Lo único que no lo hemos visto. Y como no lo hemos trabajado, por ende, llega el momento que te dicen a trabajar. Ejemplo, la alimentación. Amor fácil. Siguiente lección. Pedro, léeme la primera, por favor. Sí. Bueno, el otro Pedro. A mí. Ama lo que te ha sido asignado. Es lo que la naturaleza quiere para ti. Amor fati, aunque es un término posterior, no lo inventaron los estoicos, Nietzsche le pone así, es una forma de decir, acepta el destino. Es así. Dicen por ahí, yo me recuerdo con un mentor que tenía, una vez en una situación yo me decía, no, es que esta persona debería de haber sido así y actuado de esa forma, y me dijo, mira, las personas se equivocan, el karma no. Lo que uno tiene que vivir, lo tiene que vivir. Y suceda lo que suceda, lo tendrá que vivir. No busques que las cosas ocurran como desea. Desea que ocurran como ocurren y todo irá bien. ¿Está antes? El sabio no se aflige por lo que no puede controlar y ama todo lo que la suerte le trae, porque lo ve como parte del todo. ¿Qué te traerá la vida? Soy uno de los ejemplos más complejos, porque lo he visto a través de muchos años. A veces la vida tiene preparado una relación con el dinero, con el amor, con el trabajo, con la familia, y uno por más que siga moviendo algo, a veces no va como uno quisiera. No significa que no vaya a cambiar en el futuro. No malentiendo. Pero hay una parte en la cual el poder aceptarlo, no conformarte, hay una diferencia. No es conformarse. Es entender, más adelante lo sabemos, que hay cosas que dependen y cosas que no dependen. Cosas que se salen. Lo del COVID, y no, que deberíamos. Claro, pero tuvimos que vivir. Por más que le hubiéramos vuelto, había que vivir. Nuevamente, es una idea profunda. Requerirá un poco de reflexión. Porque hay una parte instintiva que te dice, chiquicho, esto no. Pero el estoico, la filosofía estoica, recordaba que es la actitud ante la adversidad lo que determina el aprendizaje, lo que determina el crecimiento, lo que determina el tomar la oportunidad de que hablábamos al inicio. Otra idea, aunque no lo dicen así como una idea estoica es inteligencia, pero inteligencia en su etimología es intelligere, ¿cierto? Algunos saben. ¿Qué es intelligere? Es separar lo que es de lo que no es discernir. La inteligencia no es memoria, es capacidad de poder reconocer y separar. Hay textos muy antiguos que dicen, muéstrame lo real de lo que no es real. Porque te está diciendo,
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y lo que te hablan los estoicos es, hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Y tú pasas mucho tiempo en lo que no depende de ti. Ejemplo, tu zona de preocupación de las cosas que no están bajo tu control. Un ejemplo, yo me he visto muchas veces en bares discutiendo de política y resolviendo el mundo. No depende de mí. No, eso, esa parte no depende de mí. Y hay cosas que sí están bajo mi control. Ante una crisis, lo primero que hay que ver es qué depende de mí, qué no depende de mí. ¿Qué tengo que resolver? Ejemplo, hay muchos mapas, estructuras. Podrán ver que tiene una relación con la pandemia, porque por aquí es el fin de la pandemia, pero cosas que no dependen de nosotros. La atención de otros, las acciones de otros, las palabras de otros, las opiniones de otros, tu reputación, tu salud no depende de ti. Cuidarte sí. ¿Vemos la diferencia? O sea, la buena nutrición, el comer saludable, depende de ti. Pero en el caso de la pandemia hay una parte que si te tocaba, o sea, no lo podía, o sea, no me dejarán mentir. Claudia, lavábamos diferentes cosas, antes que llegaba al supermercado, igual yo. Por ejemplo, hay cosas que dependen y cosas que no dependen. La fortaleza del carácter. Sheila, me lees por favor. ¿Crees que te han enviado pruebas por castigo? No, te las han enviado como entrenamiento. Y que tú lo que decía es, nos recordaba ese cambio de mentalidad. Esto es un castigo. Esto te hace más fuerte. El músculo para crecer necesita romperse. Eso es anatomía. Y solo la diferencia entre levantar algo y lastimarme a levantar algo y sacar músculo es la nutrición y la instrucción. ¿Qué significa eso? Si yo tengo la nutrición mental para afrontar una crisis, me puedes hacer más fuerte. Si no, te traumatizar. Esa es la diferencia entre la oportunidad. Quien está preparado puede tomar la oportunidad. Quien no, tendrá un castigo. La buena fortuna niega la mente. La adversidad la fortalece. Solo en tempestad se conoce al buen marinero. Todos sabemos qué es el carácter, y el carácter es aquella capacidad de poder enfrentar la adversidad y aún así seguir avanzando. Es ese callo que a la hora de cocinar algunas personas agarran las cosas y de repente dicen, ¿cómo no te queman? Porque tiene callo, un carácter robusto. Y la dificultad puede ser la misma, pero la otra persona está tranquila. No es la adversidad, es el carácter que lo afronta. Ay, me lees la última, por favor. El sabio no se aflige por lo que no puede controlar y ama todo lo que la suerte le trae, porque lo ve como parte del todo. El aprendizaje son las crisis. Es parte de nuestro entrenamiento. Tenemos que aprender a estar cómodo en lo incómodo. Ya la sociedad nos enseña a estar cómodo en lo cómodo, pero no nos enseña a estar cómodo en lo incómodo. Por eso lo de la ducha fría, de los esfuerzos y tal, porque entre más situaciones incómodas nos expongamos, con el sentido de fortalecer el carácter, me enfrento a hablar en público y nunca lo he hecho. Me enfrento a hablarle a alguien que nunca le ha hablado. Me enfrento a, qué sé yo, a sacar un canal de YouTube dando consejos de algo que siempre he querido hacer. Me enfrento a viajar solo. Eso te está sacando de tu zona de confort y te está generando carácter. Te está construyendo. ¿Por qué? Porque ante la adversidad se necesitará. Esto es lo que debería de suceder con el estoicismo ante una crisis. Venimos tranquilamente en nuestra vida
un martes, pero de repente algo sucede, una llamada, un accidente, una situación. Empieza el desconcierto, empieza el caos, pero si logramos manejarlo, empezamos un viaje de transformación. Y esa es la oportunidad la cual podemos tomar. Para ir cerrando, tenemos algunas ideas estoicas. Hay más. Algunos me dirán, mira, no ha mencionado Memento Mori, mira, no ha mencionado, qué sé yo, el implementar el valor, la relación con las situaciones que van a suceder. Hay mucho. Pero hemos querido hacer una relación práctica ante una situación, ante una crisis que todos vivimos. Todos estamos prestos a una crisis. Entonces, para la precrisis, ¿qué ideas de las tengo miedo? O sea, todas funcionan, pero irse preparando para las pruebas que puede venir. si uno ha fortalecido el carácter ante una crisis, nuevamente tú dices, ¿para qué luchamos con agua fría? ¿Para qué? Por lo que vendrá. Muy bien. Será muy fácil, ¿Por qué? porque aceptamos lo que con todo el amor del mundo y para Porque la mentalidad ya se está preparando. Perfecto. Para la situación de caos, cuando sucede el golpe, ¿qué idea pudiera funcionar? Nuevamente, todas encajan. Lo que puedes controlar, ¿no? Parte de lo que puedes controlar, no es lo que Correcto, muy bien. Excelente. Poder decir esto que depende, esto que me acaba de suceder, muy bien. Guillermo. Es que es la que mencionó ahora, ella se repitió varias veces. La que no puedes controlar lo que pasa, tienes que aceptarlo. Yo cuando lo estuve, ¿La ataraxia? yo estuve dándole una vuelta y yo era afín a la ataraxia también. En ese momento de, hay caos, ante la calma. Respira, no entres en pánico, no entres en el túnel. el victimismo también. ¿Por qué? Porque ante la crisis no piensa racionalmente. Y otra situación, y luego ¿cuál era la tercera? Cuando ya explotado. Cuando ya ha explotado, ante esa situación, ¿qué pudiéramos? Verlo como una oportunidad. Es el desconcierto. Desorientación. ¿Cuál? La desorientación, decía. Sí, desorientación, desconcierto, que es como ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué pudiera funcionar? Hacer la calma también. Tener la calma, ataraxia. Luego, transformación. El ver la crisis como una oportunidad para crecer. Es decir, no me gusta lo que me ha llegado, pero me ha llegado, pues bueno, vamos a sacar lo mejor que podamos. Y para adelante. Y ahí evoluciona. Si se fijan, todas encajan en todas. Quiero cerrar con un pequeño cuento. Ando muy oriental, ¿eh? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es? No. El arte, ¿cómo se llama? Kintsugi. Cuando se rompe una taza, algo, un jarrón, en Japón empezaron a ver que se podía volver a reconstruir con oro o plata, quedaba aún más bello. Hay una historia de una alfarera, la cual vivía en la montaña, y esta alfarera hacía diferentes tazas, jarrones, y le ponía el alma a cada pieza. Una mañana, su nietecito pequeño rompe la taza y le dice con llanto, mira que la he roto. Y él lo ve, tiene la calma y le dice, ahora quedará más bello. En esta imagen quiero resumir qué es el estoicismo ante una crisis. ¿Qué pudiera surgir? Nos cerramos. Gracias.